presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Ay de los reposados en Sión, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros, dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregaren a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Asimismo, me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí que era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así: he aquí que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam.
Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: Un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y el postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo de la mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien.
El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó el cielo con sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra se derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Cator y de Kir a los amorreos, arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada sobre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Palabra del Señor en el libro de Amós, capítulos 6 al 9, una parte. Gracias a Dios por su infinito amor y su grande misericordia, porque Él siempre es bueno y sus misericordias son nuevas cada día. Él es grande y no hay nadie más como Él. Solamente Él es Rey, por siempre y para siempre. Gracias al Señor. Estamos aquí para seguirte hablando de su bendita palabra con el propósito de que lo conozcas y que lo conozcas bien, con todo el corazón, con el propósito de que decidas apartarte de lo malo y te arrepientas de tus malos caminos y busques a Dios con todo tu corazón, constantemente y casi diariamente te he estado llamando a un arrepentimiento. Pero ¿qué has hecho? Has ignorado su voz. El pueblo de Dios sigue hasta hoy ignorando la voz del Señor, sigue caminando en sus iniquidades, sigue caminando en su pecado, pero es alevosía y ventaja, es por pura rebeldía, es por puro deseo del corazón de hacer lo malo, de no le importa. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que al pueblo de Dios en estos días no le importa vivir en santidad. Lo único que quieren es vivir, hacer lo que les place, tener una apariencia de santidad, autoengañarse a sí mismos creyendo que van camino al cielo, pero no apartándose de la iniquidad, siguiendo tradiciones de hombres, doctrinas de hombres, rudimentos de hombres, todo de apariencia santa religiosa por fuera, que realmente a los ojos de Dios vienen a ser siempre trapos de inmundicia. Sí, y ahí, como te leí en el libro de Amós, está escrito que Dios no perdonará a los pecadores de su pueblo. ¿Por qué? Porque en estos días a aquellos a los cuales se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, están quebrantando los mandamientos a la derecha y a la izquierda. Y para muestra, un botón. Todo mundo en estos días se está preparando para andar celebrando lo que ellos llaman, ya sea la Semana Santa o el Día de la Coneja, como le llaman acá. Siempre están buscando hacer sus propios deseos y seguir sus propias tradiciones. Han mezclado lo santo con lo profano. Por eso te estaba leyendo en el libro de Amós y el Señor te estaba diciendo, ve y fíjate en pocas palabras cómo es la forma de vivir del mundo y cómo es la forma de vivir tuya, y compara si realmente tu forma de vivir es similar a la de Dios, es igual a la de Dios o es igual a la del mundo. Porque en estos días se vive igual que el mundo, como el mundo vive en el mismo pecado, en la misma inmundicia, y repetidas ocasiones, muchas ocasiones más bien dicho, y incluso me han regañado al respecto de que únicamente santidad, que únicamente hablo santidad, que mucho condeno a la gente y todo este tipo de cosas. Quiero que sepas que no condeno a nadie. Todo aquel que hace iniquidad se condena a sí mismo, no porque tú pienses que yo te estoy condenando simple hecho porque te diga que estás haciendo malo desde acá.
Si te digo que estás haciendo malo desde acá y tú estás haciendo lo malo, es para que te arrepientas, no es en ninguna forma de condenación. Cada uno se condena a sí mismo con sus propias acciones. No vengas a querer echarle la culpa a alguien más de tus acciones y para esa forma justificarte a ti mismo y creer que vas camino al cielo. Y pretender que tu caminar es recto enfrente de Dios, porque eso es lo que se hace en estos días, simplemente pretender, y no quieren que nadie les diga nada, pero mientras el Señor me permita, se los voy a decir. Así que deja de estar diciendo que te condeno, porque yo no te invito a hacer lo malo, ni te seduzco a hacer lo malo. Es tu propia concupiscencia, es el deseo de tu propio corazón el que te lleva a quebrantar los mandamientos de Dios. No busques un Adán ni una Eva a quien echarle la culpa de tus acciones. Es importante que en estos días cada uno aprenda a tomar responsabilidad de sus propias acciones, y si eres tan macho para hacer iniquidad, sea también macho para reconocer sus acciones y arrepentirse en frente del Dios Todopoderoso, el que vive y reina por siempre y para siempre, porque Él es fiel y verdadero, y sin santidad nadie verá al Señor. Te voy a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Te voy a hablar un poco de las cosas que están pasando en estos días, especialmente con este asunto de lo que en este país se conoce como Easter, en otros países como Pascua, en la religión católica como Semana Santa, las cosas de las cuales el Señor realmente no le agradan, pero los hombres les gusta pretender que a Dios sí le agradan, y como te he dicho antes, te lo repito, han creado para sí mismos sus propios dioses. A ver dónde queda este Dios el día que tú tengas que estar enfrente de Dios. Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Miras? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 en adelante. Te repito de nuevo, ¿por qué razón el Señor quitó el reinado de Salomón y le dejó únicamente 2 tribus, y las demás se las quitó y se las dio a Jeroboam? Versículo 33. Por cuanto me han dejado y ya han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los judíos de Amón, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Quiero que sepas que esta palabra que te estoy leyendo hoy es una realidad hoy en día. Aunque en aquellos días realmente sucedió también, hoy también sigue sucediendo, porque el pueblo de Dios ha sido dividido y está dividido hasta ahora por causa de sus propios deseos pecaminosos, y fueron divididos por Dios por causa de la idolatría en la cual habían caminado y hasta hoy han caminado. ¿Quién es Astoret en estos días, la que celebran en este tiempo?
en estos días específicamente, Astarte, Astoret, Astarot, la diosa de los sidonios. Astoret es la diosa del amor y de la fertilidad. Sí, en los días antiguos era la diosa del amor y de la fertilidad. Hoy sigue siendo la misma y ha sido mezclada, por decir así, con las cosas de Dios, pero está escrito, ¿puede salir agua amarga y agua dulce de un mismo manantial? ¿Cómo es posible que en estos días aquellos que dicen servir a Dios se revuelquen en la iniquidad como cualquier persona que no conoce a Cristo? ¿Cómo es posible que aquellos que se llaman pueblo de Dios hagan tanta iniquidad, especialmente con las tradiciones de hombres, las cuales celebra, pero en este caso la Iglesia Católica en esos días como Semana Santa? Los cristianos se han enredado en esa Semana Santa también y la siguen festejando a las mismas paganerías. Y le pregunté al Señor en una ocasión, a unos cuantos días atrás, y le dije, Señor, ¿por qué razón este pueblo sigue celebrando esas cosas o simulando tu muerte constantemente año con año? Él me enseñó y me dijo esto: porque están ciegos y han sido cegados por el enemigo. Mi enemigo los cegó. Y el día en que Jesús fue crucificado en la cruz, allá atrás, hace más de los 2000 años, me imagino, cuando Él fue crucificado en la cruz, el diablo pensó que había obtenido una victoria porque finalmente lo había matado. No sabía que iba a resucitar. Por lo tanto, hoy en estos días, el diablo a través del engaño sedujo y engañó a los hombres, específicamente a la Iglesia Católica, y los predicadores cristianos y la gente cristiana en estos días ha caído en el mismo engaño. Pero el Señor me enseñó que esa es una burla que el diablo año con año está trayendo como enfrente de Dios, porque Él consideró que esta había sido su victoria. Y es lo único que tiene porque Él la miró como victoria, aunque realmente no fue victoria en ninguna forma. Nosotros lo sabemos, porque al morir Jesús nosotros fuimos salvos. Nos dio el privilegio de habernos hecho salvos o de ser salvados, por así decirlo, para no malinterpretar nada. Pero lo que el Señor me dijo específicamente es que utiliza a los hombres, el malo utiliza a los hombres para burlarse de lo que Él creyó la victoria, porque año con año está como sacrificando nuevamente al Señor, así burlándose enfrente de Dios como si hubiera realmente vencido. O sea, es un engaño que en esos días hace, y los cristianos y los católicos lo han aceptado y lo siguen haciendo y dicen que para recordar que Jesucristo murió por tus pecados. Sí, cierto. Jesús murió por tus pecados, pero la forma más fiel y original de recordar que Jesucristo murió por tus pecados es haciendo crucificar esa carne tuya también. Es crucificando tu carne, tu deseo de iniquidad, tu deseo de pecar, crucificando todo en el Calvario, para que así como Cristo también entregó todo para salvarnos a nosotros, así también cada uno entrega todo para vivir con Cristo. Pero en lugar de morir a la carne, al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, le gusta simplemente las tradiciones y las creencias. Eso no, incluyendo todas las paganerías que en estos días en este país se mezclan con la diosa Astoret, la diosa del amor y la fertilidad. ¿Qué tiene la iglesia de Cristo? Andar escondiendo huevos para que los niños los encuentren. Fíjate lo que significa. La Astoret significa diosa de la fertilidad y de el amor. Este Chemos, el Chemos significa dominador. Dominador. Y este dominador es el que ha dominado a aquellos a los cuales Dios les había dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios, los ha dominado con la iniquidad, los ha vencido con la iniquidad y los ha llevado a hacer cosas inmundas, porque es gente que realmente no estaba dispuesta a renunciar 100% a la iniquidad, gente que le ha gustado la iniquidad desde el día primero desde que se convirtió, que vino a Cristo por X y Y, pero que no renunció al pecado, que no renunció a su
forma mala de vivir y que le gusta estar viviendo entre el pecado y la santidad al mismo tiempo. No pueden salir agua dulce y agua amarga del mismo manantial. Si en estos días está saliendo agua dulce y agua amarga del mismo manantial, el manantial es malo. Pero en estos días los hombres se engañan a sí mismos, poniendo como más o menos balanceando el agua dulce y el agua amarga que sale de la boca. Entonces se autoengañan a sí mismos pensando que son buenas personas, pero no. Si sale agua amarga de un manantial que debería de producir agua dulce, el manantial es malo. Que dijo, pero buscan la excusa que está escrita en Santiago. Con la misma boca que bendecimos al Dios y Padre, también maldecimos al hermano que está hecho a la imagen de Dios. Esa es la excusa que tienen. Pero ¿qué dijo Santiago? Hermanos, esto no debería de ser así. Lo que está diciendo Santiago es que se está viviendo una vida de hipocresía, una vida de iniquidad, y aún así se sigue pretendiendo decir que se es santo. ¿Por qué? Porque han sido dominados por este Quemos, el dominador. ¿Qué pasó cuando Israel quiso salir de Egipto? Cuando Dios lo sacó más bien. ¿No se puso bravo el gobernador de aquel pueblo, el faraón? ¿Se puso bravo y no quiso dejarlos ir? En estos días, el diablo no quiere dejar ir a aquellas personas que pecan y los quiere tener subyugados al pecado. Y el pueblo de Dios ha enfrentado grandes retos para vivir en santidad y se ha topado con que no puede porque el diablo pone cargas duras, porque se tiene que mirar si realmente y de corazón se sigue a Dios. En este camino las cosas no es que así como chanza funciona, tal vez no funciona, tal vez sí. Es que tiene que funcionar, hay una forma, hay un camino y tiene que únicamente hacerse en esa forma y en ese camino espiritual. Y únicamente espiritual. Entonces, juntando lo que es el Astoret, el amor y la fertilidad, que en estos días, específicamente en Semana Santa, el huevo siempre fue un símbolo de fertilidad en los días antiguos, adorado por mucho tiempo. La diosa de la fertilidad, más que nada estamos hablando del amor y la fertilidad. ¿Qué llama eso? Amor es intimidad con las personas. El amor mundano es tener intimidad con personas junto con la fertilidad. Entonces estamos hablando ni más ni menos que inmoralidad sexual. Es lo que se promueve en estos días, disfrazada de santidad o de Cristo, por decir así. O muchos dicen que están celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Te repito y te digo, si vas a celebrar la muerte de Cristo, que sea porque tú también has muerto a la iniquidad y al pecado. Si vas a celebrar la resurrección de Cristo, que sea porque Cristo ha resucitado en ti y ahora vives a una vida nueva, ya no una vida doble, ya no una vida inmunda, sino una vida nueva, santa y agradable a Dios como Cristo la vivió, porque está escrito que todos aquellos que lo siguen, que siguen a Dios, somos llamados a vivir como Él vivió en esta tierra, de esa forma. Y ese es el plan. Si realmente Cristo ha resucitado, porque en estos días se jactan de la resurrección de Cristo y lo único que hacen o se sigue haciendo es iniquidad, iniquidad, iniquidad. Entonces, ¿de qué realmente sirve que haya resucitado Cristo si no se está renunciando? Para pura propia condenación hacen todas estas cosas, porque recuerdan que Cristo murió por los pecados para darte libertad del pecado, pero aunque Cristo murió por el pecado para darte libertad del pecado, aunque celebra su muerte, entre comillas, aún sigue siendo esclavo del pecado. Aunque celebra su resurrección, sigue siendo esclavo del pecado. Es como si realmente el hecho de que Cristo haya venido a morir y a resucitar por nosotros no haya surtido ningún efecto. En estos días, el dominador ha dominado tanto a los cristianos que los cristianos están arraigados al pecado y defienden su forma cochina y sucia de pecar y la defienden porque creen que así tienen que vivir en ese tipo de inmundicia, en el pecado, cuando no es así. Moloch significa gran rey. Era al cual los niños eran sacrificados. ¿Qué tiene que ver en estos días sacrificar a los niños? ¿No estás sacrificando a tu hijo cuando lo llevas a buscar huevos de coneja dentro de las iglesias? Y los padres y los pastores bien que saben que estas son paganerías,
pero descaradamente dicen, ay, nosotros lo hacemos para Dios. Sí, el gran rey solamente hay uno que se dice llamar así. Digo que hay uno que se dice llamar así porque hay uno que es el gran rey. Pero hay otro que se dice gran rey y es el diablo, el cual ha engañado a través del amor ficticio, del amor carnal, del amor inmoral. Ha dominado a los hombres a través del amor a la carne, ha dominado a los hombres y los ha llevado a ofrecerles sacrificios al gran rey. Y esto es lo que están haciendo en estos días, porque tú no encuentras. Esto que dicen de la Pascua no tiene nada que ver. La Pascua de cuando el ángel de Dios pasó allá enfrente de la casa de los israelitas cuando ellos pintaron sus dinteles con sangre de cordero. No tiene nada que ver aquella Pascua con la que celebran en estos días. Y si realmente fuese la misma, por decir así, si fuese aquella la Pascua antigua cuando pasó el ángel de la muerte allá atrás en los días de Israel, cuando estaba esclavizado, cuando ellos pusieron la sangre en los dinteles de las puertas y el ángel pasó de largo, eso significa Pascua o Passover, pasó de largo en estos días, tendrías. ¿Cómo es posible que celebras una Pascua donde fuiste salvado de morir y en estos días estás caminando en la iniquidad? No se mira. Lo que te estoy diciendo es que no se mira la forma santa de vivir, la relación con Dios. No existe una diferencia porque se está muy mezclada con la iniquidad. O sea, la misma inmundicia. El mundo religioso sigue estando perdido en sus pecados. ¿Y cuál es la clave? La clave es esta. Y aquí se sabe quién quiere seguir a Dios o no. El que quiera apartarse de pecado, aún renunciando a su propia vida, con el simple propósito de apartarse del pecado, porque Dios aborrece el pecado. En estos días, el pueblo de Dios no quiere apartarse del pecado. En estos días el pueblo de Dios se deleita en el pecado. ¿Qué dijo el Señor? Por cuanto me han dejado. ¿Qué significa dejar a Dios? En estos días los hombres están en las iglesias o asisten a las iglesias, son predicadores de iglesias, son miembros de iglesias, pero han dejado a Dios. Tú dices, ¿cómo voy a dejar a Dios si estoy en la iglesia? Cuando tú te apartas de la santidad, cuando tú te tragas el pecado, has dejado a Dios. Cuando tú te vas tras tus propios deseos, cuando tú haces tu voluntad, cuando tú mientes, cuando robas, cuando adulteras, cuando fornicas, cuando tú haces lo malo, te apartas de Dios. Tú te apartas, Dios no te aparta de Él. Tú solo te apartas por el deseo de ir a tragarte el pecado, por las concupiscencias de tu carne que se deleita en la carne, porque en lugar de hacer morir en ti los deseos de la carne, provees para la misma carne. ¿Cómo vas a poder vivir una vida en santidad con tanta paganería? Ahí está el detalle. Entonces el rey de este mundo, por decir así, el que se llama gran rey, el malo, ha subyugado a los hijos de Dios, los ha vencido, por decir así, y andan todo el tiempo con sus guerras, que guerreando aquí, guerreando allá. Pero realmente, ¿cuál es la guerra que un cristiano pelea? El diablo lo único que está buscando es hacerte que peques. Si hay una guerra, si es que tendría que haber una guerra, pero en Dios, Él es quien pelea por nosotros la batalla, eso realmente no hay una guerra. Pero te lo voy a decir, si realmente debería haber una guerra, tendría que ser la lucha por vivir constantemente en santidad. Por vivir una vida santa y apartada del pecado. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa sería la única. De ahí para adelante no hay más guerras. ¿Qué más? ¿Por qué andas peleando? Todas las cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué te produce ese tipo de cosas? La gente piensa,
Los cristianos que en estos días celebran lo que es la Pascua y el Easter y la escondedera de huevos y la coneja o el conejo allí, se excusan diciendo que en estos días las personas están más susceptibles para escuchar de Dios. No puedes libertar a un esclavo del pecado con pecado. Vamos a poner las cosas en la mesa. Tú no puedes sacar a uno de la inmundicia dándole más inmundicia, por favor. Si vas a sacar a alguien de la inmundicia, sácalo con la verdad, no dándole más inmundicia. En estos días tal vez estén más susceptibles, están más frágiles, están más quebrantadas porque, no, Semana Santa. O X cosa, lo que celebran las mismas paganerías esas. Lógico que no tiene nada que ver con Dios. Pero no le puedes dar paganería para sacar más paganería. Verdad. ¿Qué dijo el maestro? ¿Por qué si Dios dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, cómo es posible que en estos días se le dé mentira a los hombres? ¿A dónde habla la Biblia que celebres huevos, que escondas huevos? ¿A dónde habla la Biblia que celebres Astoret? ¿A dónde habla la Biblia que te subyugues bajo Milcom o Quemos? ¿A dónde habla la Biblia que pases a tus hijos por el fuego ante el dios Moloch? Es lo que se está haciendo en estos días. Estás instruyendo a tus hijos en ese camino sucio y cochino en el cual el diablo se está deleitando en ello. Y luego te preguntas, ¿por qué será que mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué ellos no quieren a Dios? ¿Por qué ellos no quieren seguir a Dios? ¿Por qué ellos no van a la iglesia? Pues ¿cómo ellos van a ir a la iglesia con tantas paganerías que tal les estás metiendo? ¿Cómo van a crecer unos hijos santos y agradables a los ojos de Dios cuando los estás instruyendo en iniquidad? Y se sabe. Pero aquí el tropiezo no es tanto la ignorancia. El tropiezo es el deseo del corazón que en estos días existe de que yo lo voy a hacer porque a mí me gusta, lo voy a hacer porque yo quiero, lo voy a hacer porque mi pastor dice que está bien, lo voy a hacer porque la gente lo hace, porque los otros cristianos lo hacen. Entonces ya no estamos hablando por ignorancia, estamos hablando de una rebeldía bien bárbara. Una rebeldía exagerada donde la gente no le importa. Prácticamente puedo verlos ahorita. Puedo ver esos rostros airados al respecto y de que yo lo voy a hacer porque quiero, ese hombre está mal, que fue y que vino, y lo voy a hacer porque me gusta. No tiene nada de malo que mis hijos se diviertan un rato en el parque. No tiene nada de malo que mis hijos y yo compartamos un buen tiempo en la iglesia, convivamos en la iglesia con los demás niños, que convivamos todos juntos. A Dios le gusta que nosotros convivamos todos juntos. Dios es amor y esas cosas a Él le gustan. Sí, a Dios le gusta que convivas tú con tus hijos, que pases buen tiempo, que estés con tus hermanos en Cristo, viviendo una vida santa y agradable a los ojos de Dios, no haciendo paganerías para convivir en la iniquidad. Por eso es que Dios dice, me han dejado. Y no es nuevo. Prácticamente el pueblo de Dios ha dejado a Dios. En estos días me he topado un grande, pero muy grande número, y todo sigue. Pero una cosa que el Señor me enseñó el otro día mientras hablaba con un hombre: no puede salir agua dulce y amarga de un mismo manantial. Dice, hijo de hombre, si agua dulce y agua amarga salen de un mismo manantial, ¿es el manantial bueno o malo? Malo. Y en estos días, como Jesús dijo a los fariseos y los escribas antiguos, ¿cómo es posible que siendo vosotros malos puedas hablar cosas buenas? O sea, es sorprendente la hipocresía en la cual el hombre ha llegado en estos tiempos. Pero te digo, y esa es una clara realidad que tiene que poner a muchos a pensar, a todos más bien, no puede salir agua dulce y agua amarga del mismo manantial. Si está saliendo agua dulce y agua amarga del mismo manantial, el manantial es malo, tiene que venir a Cristo para que sea restaurado. Porque si no vienes a Cristo para ser restaurado, vas a seguir produciendo agua amarga, y esa agua amarga que sale de tus labios, de tu corazón, desde lo profundo de tu ser, te va a llevar al infierno, porque está escrito que el hombre dará cuenta de toda palabra vana que sale de sus labios.
Esto es cosa seria. Seguir a Cristo es blanco o negro, pero nada gris. ¿Qué tiene que ver Cristo con el mundo? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Cómo es posible que en estos días se mezclan los dioses paganos? La Astoret. Ve al internet, busca la Astoret, cómo era celebrada en los días antiguos. Fíjate cómo es celebrada en estos días. Simplemente tienes que mirar un poco de historia y te vas a enterar y vas a mezclar cómo incluyendo las mismas fechas, fueron paganizadas y traídas a mezclarlas con el cristianismo simplemente porque a los cristianos les gusta. Porque los cristianos están buscando hacer show y utilizan esas paganerías para atraer más gente a sus congregaciones. Utilizan la iniquidad para llamar gente a las congregaciones porque piensan que así les dan la oportunidad de hablar a Cristo a las personas. Te voy a decir algo. Jesús dijo algo bien claro. Yo añadiré los que tengan que ser salvos. Y si Jesús dijo, yo añadiré los que tengan que ser salvos, ¿cómo es posible que los predicadores de estos días muevan cielo y tierra para alcanzar un prosélito y luego cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ellos? Porque en estos días los hombres hacen esas paganerías para atraer gente a sus congregaciones, para que sus congregaciones se llenen de gente y luego están atrás y miran, wow, cuánta gente, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha traído toda esta gente para acá y le vamos a hablar del Señor que fue que vino. Gente no arrepentida. ¿Quieres que la gente venga a la congregación? Diles que se arrepientan de sus pecados. Diles que se aparten de sus malos caminos. Diles que se conviertan a Dios con todo su corazón, con toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas. Diles que dejen de la iniquidad, que se aparten de la inmoralidad sexual, que se aparten de la lascivia, que se aparten del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, de la avaricia, de la envidia, de los celos. Diles que se aparten de los pleitos, diles que se aparten del amor al dinero. Entonces, que vengan. Diles todas estas cosas. Tu propia gente que tienes en tu congregación se va. Ay, no, nos ofende con sus palabras. Ay de ustedes cuando todo mundo habla bien de ustedes. Así hablaron vuestros padres de los falsos profetas. En estos días los hombres buscan agradar a los hombres y por eso no hablan lo que tienen que hablar. Porque tienen temor, porque no buscan la salvación de las almas, buscan gente, congregaciones llenas y luego dicen que son pastores con visiones de reino, que son pastores que tienen la visión larga, que están mirando lo que quieren alcanzar, tienen la visión en querer alcanzar el mundo para Cristo, pero no están mirando a Cristo. Tienen los ojos puestos en la visión de que quieren alcanzar el mundo para Cristo, pero no están mirando a Cristo, están mirando el mundo que quieren alcanzar para Dios. Dios dijo, Dios añadirá los que tienen que ser salvos. Así que deja de hacer tus paganerías para que la gente venga a la congregación. Predica la verdad. Y si tienes uno, con que éste entre al reino de los cielos. Y si tienes 1000, háblales la verdad. Y se van a ir, vas a ver. Ya. Es por eso que las iglesias están tan llenas de iniquidad en estos días. Es por eso que las iglesias, en lugar de ser lugares de oración, son mercados. A veces en estos días, te voy a decir algo que el Señor me dice ahorita, muchas de ellas son prostíbulos. Y eso es triste. Imagínate, prostíbulos. Eso es demasiado. Te digo, yo no sé ni ando en ningún lado, pero si el Señor dice, lo dice por algo. ¿Sabe Dios la verdad, sí o no? Él conoce los corazones de las personas. Él conoce tu corazón. Él conoce la rebeldía de tu corazón. Él conoce cómo te duele ahorita por lo que te estoy diciendo. Él sabe que rechazas las palabras. Él sabe que tú estás tratando de digerir las palabras. Él sabe que te gozas con las palabras, pero Él sabe todo y nada puede ser oculto a Él.
¿Por qué pretender engañarse o por qué pretender engañar a Dios cuando el único engañado eres tú mismo? ¿Por qué buscar vivir una vida agradable a ti y luego esperar que Dios te acepte? ¿A ti te gusta? Ve, escucha esto, ve entre hoy y mañana y estos últimos días que se llaman Semana Santa, que los hombres le llaman así porque de santa no tiene nada. Ve, haz tu mugrero y luego cuando acabes de hacer tu mugrero, vienes al altar y alabas a Dios, porque eso es lo que quieres hacer. Eso es lo que a ti te gusta. A ti te gusta ir a hacer iniquidad y luego venir bien hipócrita enfrente de Dios y empezar a alabarlo, y quieres que Dios derrame su presencia en ti. Esas son las hipocresías que estás haciendo. Pues ve y haz eso, porque eso es lo que te gusta, eso es lo que quieres. Ve y hazlo, pero sabe que al final, si no te arrepientes, terminarás en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Y allí eso va a ser muy doloroso. Solamente te digo estas cosas para que recapacites. No tiene nada que ver Dios con estas fiestas paganas. Fiesta de la fertilidad de la diosa Astoret. Es más, en inglés así se llama, Easter. Es la misma paganería. Ve al internet, busca, pregúntale a Google allí qué significa Easter, dónde se originó, de dónde viene, cómo fue mezclada con la Iglesia Católica, que no tiene nada de Dios tampoco, cómo los cristianos la han estado aceptando cada día más. Los cristianos en estos días andan celebrando Semana Santa. Los predicadores andan predicando de esas cosas. ¿Sí? Te repito, como te dije hace un rato, ¿quieres recordar que Jesucristo murió por ti? Tienes dos opciones. La primera, la que Él dijo, rompiendo el pan. La otra, cuando celebrar que así como Él murió a la carne, tú mueres a la carne. Y gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario, ahora tú eres libre de pecado. Esa es la celebración más grande que tienes que tener y todavía gozarte y mantenerte en esa libertad. ¿Quieres celebrar la resurrección de Jesús? Celebra que Jesús resucitó en ti porque estabas muerto, pero Él es vida y vino a vivir en ti. Y ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es una realidad, no una simulación, no un dicho. Es la realidad y la verdad. Por eso es que tiene que hacerse de esa forma. Esa es la única forma santa y agradable a los ojos de Dios, lo cual Él se deleita en tú muerto a la carne. De lo demás, ¿en qué te edifica año con año crucificar a Jesús? Año con año andar escondiendo huevos que una coneja puso. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado a su hijo su hijo le ha preguntado a ustedes, papi, ¿qué tiene que ver la coneja con los huevos? ¿A poco los conejos ponen huevos? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué se hacen así? ¿No les han preguntado a su hijo? ¿Qué les dices? ¿Qué les dices a tus hijos cuando ellos te pregunten, papi, ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver un conejo o los huevos con Dios? ¿Por qué se esconden huevos o por qué el conejo en el día, supuestamente entre comillas, en el cual Jesús muere y resucita? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué tal si tus hijos te preguntaran, papi, muéstrame en la Biblia dónde está eso de los huevos y del conejo porque se van a encontrar por allá otros niños que les digan que eso no es bíblico y luego van a venir a querer buscar en la Biblia y no lo van a encontrar? ¿Y qué vas a hacer tú cuando les digas? ¿Les vas a dar excusas a tus propios hijos, a los cuales se te fueron dados a ti para que los instruyas en santidad y en justicia en frente de Dios? ¿Les vas a dar excusas de iniquidad para que ellos sigan haciendo iniquidad? Eso es lo que se llama sacrificar a sus hijos en fuego al dios Moloch. Cada vez que tú instruyas a tu hijo en mentira o le enseñes a tu hijo a hacer mentiras, lo estás sacrificando al enemigo. Se lo estás ofreciendo al diablo. Estás entrenando a tu hijo a hacer iniquidad y vas a entrenar a tu hijo a hacer iniquidad simplemente por tradiciones de hombre. Recapacita. Piensa, pueblo. Las cosas tan grandes que estás haciendo tan mal a ti y a tu propia sangre.
Ya que lo espiritual no te importa tanto, mínimo la sangre. ¿Quién de ustedes le gusta que su hijo termine en el infierno? Porque sí, todos los idólatras terminarán en el infierno. Y en estos días los padres enseñan a sus hijos a ser idólatras en diversión, en juego, en colores bonitos, en mucho compañerismo, en mucha risa. Los enseñan a ser idólatras y a honrar cosas que Dios no mandó que se honrasen. Denme mandamientos bíblicos donde la Biblia enseña que se hagan esas cosas. Y si no está escrito, ¿por qué lo hacen? Y luego se jactan de predicar la sana doctrina. Qué sana, ¿no? Ahora que si estuviera corrupta, que Dios tenga misericordia acá entre nos, porque si las cosas están feas en estos días, se sigue sirviendo a la diosa Astoret, al dios Moloch y al dios Quemos en estos días, específicamente en este tiempo de Semana Santa. Así que todo aquel que sea cristiano y que practique esas cosas, ve, embárrate la inmundicia. Y después vienes y levantas tus manos enfrente de Dios y le alabas y le dices, Señor, derrama tu presencia en mí, dame de ti, dame mucho. Yo te quiero a ti, Señor. Cuando acabas, eso es similar a una mujer adúltera que va y se acuesta con otro hombre y luego viene a decirle a su marido, te amo, mi amorcito, y se le cuelga del cuello y le da besos. Hipocresías abominables a los ojos de Dios. Por eso, pueblo, busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Porque así como la mujer adúltera, así como te es abominable ese ejemplo, así le es abominable tu vida cuando tú caminas en iniquidad a Dios. Sí, porque tú vas hacia esa iniquidad y luego vienes como que nada pasó. Tienes que entender que lo que para Dios es santo, y que lo que para Dios es malo, aunque tú digas que es santo por todos lados. No importa qué tanto te aferres y digas tú es santo, si Dios dijo que es inmundo, aunque tú muevas los cielos y la tierra para hacerlo santo, sigue siendo inmundo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo.